La intención de esta presentación es intentar cerrar temas sueltos de la primera parte de la materia. Antes de empezar con la presentación, si recuerdan, la materia tenía análisis tensorial, después habíamos visto que era matemática para recordar matemática o aprender tensores, y después sí la parte cinemática, estática, relaciones constitutivas, que todo esto se llama mecánica de medios continuos, cómo trabajan los sólidos, y a partir de cómo trabajan los sólidos mecánicamente, pasamos a lo que es estados planos, que ya son casos particulares, pero son casos particulares bastante generales. Recién cuando hablábamos de estados planos, hablábamos de tensiones y deformaciones, y seguíamos hablando de esas cuestiones. Así que esto es la primera parte de la materia más que nada. Y a partir de la siguiente clase entramos en barras y elementos estructurales con torsión en barras y placas, cáscaras. O sea, barras, pero un elemento estructural, placa, que es un elemento estructural, cáscara, que es un elemento estructural. Nos vamos fuera de los sólidos. Estados planos, ya no es el sólido 3D, pero sigue siendo un sólido genérico 2D, que se estudia inclusive con los elementos, muchas veces la gente lo llama elemento volumétrico, por más que sea un plano, porque en la mente sigue siendo un volumen. Pero bueno, esto es en mi mente la primera parte de la materia y después vamos a casos particulares. La clase, esta presentación de hoy es medio cerrando temas sueltos que están en el programa, pero que no corresponden a ninguna de estas dos cosas, pero tal vez es más genérico, entonces en mi mente tenía más sentido juntarlo con esto. Y ahora que tenemos un intervalo de 3 semanas, se puede seguir con elementos estructurales. Entonces empezamos con esta presentación que llamé temas adicionales porque no es un tema particular. Y el primer tema es el principio de Saint-Venant. Que el tema del principio de Saint-Venant es... Cada libro lo explica de forma distinta. En la facultad me lo contaron de 3 maneras distintas. Y cuando tuve que dar esta clase por primera vez dije, no, veamos cuál es el principio de Saint-Venant, porque alguien me dice una cosa y otra persona me dice otro, y ¿qué dijo Saint-Venant? El problema es que Saint-Venant lo enuncia hace demasiado tiempo atrás y tampoco lo busqué tanto, pero nunca encontré qué dijo Saint-Venant. La referencia más vieja que encontré es la referencia de Lab, que por las dudas Lab es un ingeniero que trabajó un montón en placas. La típica placa sin deformaciones por corte es la placa de Lab, y de hecho lo vamos a hablar cuando veamos placas. Y bueno, la primera referencia que encuentro del principio de Saint-Venant es de Lab, que lo explica con eso que están viendo en pantalla, que no voy a leer, lo leemos porque si no queda raro, que básicamente compara dos sistemas en función de cómo está aplicada la carga. Entonces enuncia el principio de Saint-Venant diciendo que dos sistemas con cargas estáticamente equivalentes, por ejemplo, ese sistema, eso es una barra con una carga, vamos a hacerla más larga mejor, es una barra con una carga distribuida. Hago un sistema idéntico con una carga puntual, y estas son dos cargas estáticamente equivalentes. Si Q por el área es igual a P, son estáticamente distancias, la diferencia entre estas dos cosas se hace arbitrariamente pequeña, que es una forma de decir no hay diferencia, ambas cosas son lo mismo, a una distancia lo suficientemente grande, y todo muy genérico. Fíjense que son muchas palabras muy genéricas. ¿Qué quiere decir? Que a cierta distancia, a determinar, las tensiones
generadas por esa carga Q son iguales a las tensiones generadas por esa carga P. Este sigma es igual a ese sigma, a cierta distancia a determinar. Y no dice más que esto, hay cierta distancia donde la diferencia es despreciable. Por lo tanto, a cierta distancia es lo mismo. Lab lo enuncia de esta forma y después cuando la gente habla, en el caso particular de elementos estructurales, es el elemento estructural tiene dimensiones, tiene un cierto ancho en esa dirección que voy a llamar E, un ancho en esta dirección que voy a llamar B, y dice que la distancia a la que esto se hace arbitrariamente pequeña es cuando esa distancia es mayor que el mayor entre E y B. Es decir, agarramos cuál es el ancho más grande de la columna, cuál es el mayor ancho, y a esa distancia para abajo podemos decir que la diferencia entre aplicar una carga distribuida y una carga puntual se vuelve despreciable. Cerca de la carga puntual, claramente va a cambiar, porque la carga puntual en ese punto va a deformarlo más, pero a cierta distancia se vuelven despreciables. Y así lo anunciaba Lab en 1927. ¿Quién sabe qué dijo Saint-Venant en 1855? Esto que dije recién está mucho mejor dibujado en este gráfico, que vemos que si aplicamos una carga P en cierto agujero y tiramos para arriba, en ese entorno vamos a tener una gran concentración de deformaciones y de tensiones. En ese punto va a haber mucha concentración. Si la fuerza realmente es puntual, en ese punto tengo tensiones y deformaciones infinitas. No existen fuerzas puntuales, así que bueno, una carga concentrada, pero no en un punto, va a tener tensiones muy altas y deformaciones muy altas en ese entorno. Nos alejamos un poco en A y vemos una distribución de este estilo que todavía se concentran en donde está aplicada la carga P. Nos alejamos a B, vamos más abajo y empieza a ser más o menos uniforme. Nos alejamos hasta C y es uniforme. Entonces, hay una cierta distancia en donde aplicar la carga P y aplicar la carga distribuida hubiese sido lo mismo. Ahora, nótese que una vez que nos noten que cuando nos vamos abajo, en este tramo de acá se deforma bastante constante, pero el empotramiento vuelve a meter ruido, porque el empotramiento, como no permite deformarse transversalmente, empieza a introducir tensiones. O sea, por Poisson esto se quiere achicar, el empotramiento no permite que se achique, y entonces acá empiezan de vuelta a aparecer tensiones, y no es lo mismo las tensiones en este lugar que las tensiones en el empotramiento. El empotramiento va a tener un sistema triaxial, un estado triaxial de tensiones, mientras que esta parte de la barra va a tener un estado simple o uniaxial. Entonces, este ruido se aplica cada vez que hay una discontinuidad. Tengo una carga puntual, es una discontinuidad, tengo un empotramiento, es una discontinuidad, entonces las tensiones o los efectos, y dice efectos porque no es solo las tensiones, deformaciones, todas las cosas que podamos medir, los efectos acá y acá van a tener algún tipo de cambio en función de cómo es esa condición de borde, de cómo estoy aplicando esa carga, pero a cierta distancia, en este rango, no me importa lo que tenía no me importa cómo estaba introducida la carga o cómo estaba materializado ese apoyo, en este sector las tensiones van a ser uniformes. Y así es como me explicaban Saint-Venant en estática y resistencia. Cuando pasé a lo que sería estabilidad 4 o análisis estructural un poco más avanzado, me lo explicaron de esta forma. Y nadie me dijo por qué me lo explicaban de esta forma.
el docente me dijo, no, en realidad Saint-Venant lo que dijo, el principio de Saint-Venant dice esto, que ahora lo vamos a leer, pero bueno, esta forma de verla es una forma un poco más adelante en la historia de Formises. Formises hacía muchas cosas mecánicas y cuando plantean problemas mecánicos es más útil pensar Saint-Venant como esto, que ahora lo voy a leer, pero fíjense que es un par de años más adelante, lo enuncia Formises y suele ser más válida la fórmula de Formises. Entonces en los libros un poco más, no sé qué palabra utilizar, sofisticados, suelen enunciar el principio de Saint-Venant como lo había postulado Formises. Que dice esto acá. Si un punto está sujeto a un sistema de fuerzas en equilibrio estático, a cierta distancia del punto, las tensiones son nulas o los efectos son nulos. Ya no habla de dos sistemas, habla de un único sistema. Es decir, tengo un sólido, cualquier cosa, y tengo un punto donde le aplico cargas, pero esas cargas están en equilibrio. Si esas cargas están en equilibrio, hay un entorno alrededor de ese punto que va a sufrir deformaciones y tensiones. Pero fuera de ese entorno, a cierta distancia, sigma va a ser 0 y epsilon va a ser 0. Es decir, produce algún tipo de efecto local y no afecta fuera de esa zona local. Y esta forma de ver Saint-Venant es más correcta generalmente y más útil para problemas mecánicos. Entonces por eso empezó a hablarse Saint-Venant de esta manera. Y por eso, en función de qué materia cursaba, me decían que Saint-Venant era una cosa o era la otra, es porque no sabemos, por lo menos yo no encontré qué dijo Saint-Venant, encontré lo que dijo otra gente, lo que dijo Saint-Venant, y esto se vuelve un teléfono descompuesto. Pero básicamente están hablando de lo mismo. Parecen cosas separadas, pero estamos hablando de lo mismo. Porque si tengo un punto en equilibrio, lo que puedo pensar es, bueno, entonces, borro esto y voy de vuelta con el rojo. Tengo una barra. Y yo a esa barra le aplico una carga P y le aplico una carga distribuida. Y lo que me dice el principio de Saint-Venant de Formises es que a cierta distancia de sigma vale 0. Eso es lo que está diciendo básicamente Formises. Y esto lo puedo pensar como superposición de efectos. Lo que hace P más lo que hace la carga esta Q. La manera, empezamos por Q porque es más fácil, todo el mundo sabe que a cierta distancia que Q va a producir tensiones uniformes y a ciertas distancias esa carga va a seguir siendo uniforme. Entonces, a cierta distancia, estoy dibujándolo al revés, para la convención que estoy utilizando, depende si dibujo la tensión de arriba, de la cara de arriba, la cara de abajo es para arriba o para abajo la flecha, pero para ser consistente con lo que puse antes, tengo un sigma. Y este sigma es esa carga Q, asumiendo que Q es una carga distribuida en la superficie. Si la suma de estas dos cosas me debe dar 0, eso quiere decir que a esa distancia, la carga P me debe producir un estado de tensiones igual y contrario, es decir, menos Q. Entonces, si es válido lo que postula o lo que dijo Formises, que es el principio de Saint-Venant, la suma de esto más esto me da 0 y por lo tanto lo que hace P es lo mismo que hace menos Q y eso quiere decir que lo que hace P, esto de acá, es únicamente este pedazo
es equivalente a hacer menos Q. O sea, esas dos cosas son equivalentes. Entonces llegamos a que usando lo que dijo Formises, es válido lo que habíamos escrito inicialmente que había dicho Lab. Ambos hablan de la misma cosa, lo escriben y lo usan de forma distinta, pero el principio seminante es básicamente eso. Generalmente cuando pensamos en barras, lo pensamos por el lado de cómo aplicamos la carga, pero cuando la gente hace problemas mecánicos, lo piensa más como Formises, porque en los problemas mecánicos tenemos chapas y cosas y sólidos, no elementos estructurales siempre de por sí. Entonces se piensa que, bueno, si agarro un punto, una chapa, y ese punto la aprieto, en ese entorno genero deformaciones y tensiones, inclusive si lo plastifico me queda con tensiones y deformaciones residuales, pero fuera del entorno no pasa nada, ni se entera el elemento estructural. Y eso es el principio Saint-Venant formulado como von Mises. Ambas cosas son la misma, ninguna es más correcta de la otra. Y en realidad no son exactamente la misma, pero son prácticamente la misma, y no es que hay una manera correcta de hablar del principio Saint-Venant, y nuevamente nunca logré encontrar qué dijo realmente Saint-Venant. Pero es esto, y tiene un par de utilidades. Los casos más sencillos es para estructuras. Decir que, bueno, si tengo una estructura con ciertas cargas o ciertas discontinuidades, después lo que me termina diciendo Saint-Venant es que básicamente en esos puntos donde hay discontinuidades va a haber cierto ruido, porque en función de cómo es realmente esa carga o esa unión, va a cambiar un poco el estado tensional. Es decir, si esa carga que dibujo como una carga puntual, en realidad le doy un área, va a cambiar el resultado. Y esto es, por ejemplo, si tengo una viga y en esa viga le apoyo un bloque, en realidad no es lo mismo si apoyo el bloque como una carga distribuida o si apoyo el bloque, si modelo el bloque como una carga distribuida o modelo el bloque como una carga puntual. No es lo mismo en el entorno del bloque, pero las reacciones son las mismas y lo que pasa en el apoyo va a ser lo mismo, si el bloque es pequeño en comparación a las dimensiones de la estructura. Eso en la estructura me dice que, bueno, esa carga puntual, si es puntual o no, bueno, me cambia en ese entorno, y esta unión de acá, cómo es realmente su unión, me cambia un poco en ese entorno, y este empotramiento va a cambiar un poco la respuesta en ese entorno por el efecto por ejemplo, de Poisson, que no voy a estar representando, pero ese efecto de Poisson me va a modificar ese punto. Me alejo un poco y ya se vuelve despreciable. Si mi barra, mientras más barra sea mi barra, y cuando digo más barra sea mi barra, me refiero mientras más chicas sus dimensiones en función de su longitud, más chica va a ser ese área que afecta. Porque habíamos dicho que más o menos ese entorno D era el max entre los espesores o anchos del elemento estructural. Entonces, mientras menos ancho sea mi barra, más chico ese entorno y más puedo decir que no representar el bloque como un bloque me importa menos. Y esas son las consecuencias de estos principios de Saint-Venant. ¿Preguntas de esto? Pasamos a algunas aplicaciones entonces del principio de Saint-Venant. Y lo que estamos viendo en pantalla es un muro corrido. Un muro corrido es un muro, imagínense un muro, esto continúa así para los costados si quieren, no nos cambia mucho. Un muro, y en el muro se aplica una pantalla o una carga, no tiene por qué ser una pantalla, algo que aplique una carga, es decir, o le pongo una fuerza o le apoyo algo, o
es la unión de una pantalla, o sea, otro elemento estructural que lleva peso, se apoya acá en ese área pequeñita. Y como es un muro, esto es muy largo. En realidad hubiese sido tal vez mejor hacerlo más largo todavía para indicar que claramente es un muro. Perdón, y esto dije mal previamente porque este muro, para poder hacer lo que quiero hacer, es un muro con estas dimensiones. O sea, tiene cierto espesor y tiene este ancho B1. La pantalla se aplica en el espesor de la pantalla. La carga de la pantalla se aplica en el espesor de la pantalla, que es B. Y en función de qué tan grande es ese B, me va a convenir poner la carga como una carga destruida, o voy a poder simplificarlo a una carga puntual. Pero bueno, en principio lo aplico como esa carga distribuida en ese ancho B, y tengo que pensar cómo me afecta en mi muro de ancho B1. Así como habíamos dicho que para la barra a cierta distancia era lo mismo aplicar la carga puntual o una carga distribuida, va a valer lo mismo para este muro corrido. Entonces, va a haber cierta distancia que yo me corra en esa dirección, en donde las tensiones van a volverse uniformes. Es decir, arriba aplico la carga como una puntual o como esa distribuida, y va a haber cierta distancia donde esas tensiones son uniformes. Si tomamos como válido las relaciones que dijimos antes, la distancia en la que esas tensiones se vuelven uniformes es la distancia B1, la mayor de los anchos. Como estoy asumiendo que en el otro sentido el espesor es más pequeño, la mayor de los anchos del muro es B1, y entonces a una distancia B1 ya se vuelve uniforme, y entonces puedo simplificar mi muro a esto. Aplico la carga arriba, de alguna forma esta carga se tiene que distribuir en una carga distribuida, pero desde esa distancia para abajo ya es carga sencilla normal, o sea, es una especie de fuerza axial. Algo pasa únicamente en este sector para pasar de esta carga aplicada en ese área a esta carga aplicada acá abajo. Entonces, en ese tramo, las tensiones tienen que repartirse. Es decir, inicialmente está aplicado acá, claramente esto no tiene tensiones, y de alguna forma se tiene que repartir. Y podemos plantear más o menos estas curvas e intentar pensar cómo tiene que ser esa distribución para generar esta situación de carga. A ojo, la verdad que no sabemos si la curva es esa o la curva era algo así. Vale, un poco mejor dibujado, pero podría haber sido algo así. Ahora, si tomamos como válido que esto es que la carga distribuida se logra recién a B1 y no en el tramo de B1, lo que necesitamos en realidad es que esta curva se vuelva vertical justo cuando llega en la parte de abajo. Si esto hubiese sido esto, si la distribución hubiese sido de ese estilo, en realidad ya a una distancia menor hubiese logrado la distribución uniforme de tensiones. Entonces, hacemos esas curvas más o menos a ojo, de forma tal que se vuelvan verticales justo en la parte de abajo del muro, y sabemos entonces, nuevamente más o menos a ojo, cómo tienen que ser la distribución de las tensiones y, por lo tanto, las isostáticas de las tensiones. La tensión baja por acá y de alguna manera tienen que empezar a inclinarse para seguir bajando por ahí. Y ese es el camino que toman las tensiones. Inicialmente verticales, acá se tienen que inclinar y vuelven a ser verticales.
Este tipo de diagramas los podemos después utilizar para hacer lo que se llaman sistemas de bielas y tensores, que asumo que vieron en algún lugar de alguna materia de la facultad, que nuevamente este B debería ser B1, pero podemos simplificar este esquema que es más cercano al real de las isostáticas a simplemente dos líneas y la carga total, que valdría P por el ancho B, la simplificamos, o sea, cuando acá pongo P mayúscula, esa P mayúscula es el P minúscula por B. La carga total la divido en dos y la mitad de la carga hace esto y la otra, la mitad de la carga, hace eso. Para que la carga haga eso y lograr el equilibrio de esta parte, necesito una fuerza horizontal. Entonces, y se puede calcular perfectamente cuánto vale esta fuerza horizontal haciendo equilibrio de fuerzas en ese punto. Como si fuese una especie de equilibrio de nudos reticulados, pero esto no es formalmente un reticulado, es un sólido, pero podríamos pensar cuál es el equilibrio de ese nudo. Y por eso se conoce como sistema de bielas y tensores. Va a haber bielas, que van a ser estas que están en verde, que van a ser fuerzas de compresión sobre el nudo, y va a haber tensores que van a ser las fuerzas de tracción. Entonces podemos pensar que la carga para empezar ahí abajo y terminar acá abajo, empezar ahí arriba y terminar acá abajo, lo que hizo fue en ese nudo equilibrarse de esa forma. Entonces, la carga que venía arriba como compresión y abajo siente como compresión, requiere de una tracción, que voy a cambiar el color para ser más claro. Requiere de una tracción para materializarse. O dicho de otra forma, esta carga, al bajar y distribuirse, genera tracciones a lo largo del muro. En realidad, cada vez que se está curvando esto acá, todas esas curvas, esta concavidad de acá, todas esas curvas indican que hay tracción. Y estas curvas de acá indican que hay compresión. Es decir, este quiebre, para formar ese quiebre, también tuvo que tener una fuerza horizontal, pero acá arriba ese quiebre se logra generando una compresión y acá abajo se logra generando una tracción. Esto es genérico para cualquier chapa y cualquier material. Es útil para el caso de hormigón, por ejemplo, porque los muros de hormigón, la compresión esta la van a resistir perfecta y la compresión que aparece acá por esa desviación de las tensiones, por ese desvío, la compresión horizontal acá la va a poder tomar y por eso ni la calculamos, pero la tracción acá abajo o a esta altura puede generar fisuras. Entonces, con este sistema de bielas y tensores puedo proponer un esquema de bielas y tensores, proponer cierto ángulo alfa coherente, y cuando digo coherente es justamente lograr una propuesta sería decir que el alfa es directamente ese valor de ahí, pero una propuesta más conservadora sería proponer que el alfa es tal vez un poco más pronunciado con esa forma ahí. No sé si se entiende el dibujo. O sea, propongo algo, más o menos. Este ángulo alfa de ahí es poco conservador. Este ángulo alfa de acá, asumiendo un comportamiento de ese estilo, va a dar más conservador porque mientras más empinado, mientras más incline la recta, más grande me va a dar z. Y haciendo equilibrio, que no lo vamos a hacer porque va a ser trigonometría, podemos calcular cuánto vale la fuerza z y conociendo cuánto vale la fuerza z, calcular la tensión de las barras. Y es bastante común,
o era bastante común, dimensionar algunos elementos estructurales haciendo esquemas de bielas y tensores. Que parece una chantada, pero la realidad es que no es una chantada, porque si somos conservadores con esto nos da algo del lado de la seguridad, y hay muchos casos donde no tenemos la solución real. Para el caso de este muro tal vez podemos conseguir alguna tabla que nos dé una solución real, pero claramente esto no es una barra, no la podemos dimensionar como una barra. O buscamos tablas particularizadas que hayan encontrado la solución de esto, o usamos bielas y tensores. O usamos un modelo numérico, pero bien hecho. En un rato voy a aclarar qué quiere decir bien hecho, porque a veces la gente mete cosas en elementos finitos y no sabe si sirve o no sirve. Pero bueno, el principio de Samenant se puede utilizar junto con esto de bielas y tensores para poder dimensionar las armaduras de elementos de hormigón, sabiendo justamente hasta el principio de Samenant lo que me dice es que esta caja tiene dimensiones B por B y después hago un esquemita de alguna forma. Lo mismo que dije recién para este muro se puede aplicar para otras cosas, por ejemplo, una columna circular, ahí va a estar mejor, o sea, si lo veo en planta, una columna grande y una columna chica, la columna chica apoya en la columna grande. La columna chica se apoya en la columna grande. Y así como digo, una columna se apoya en una de más grande, una de mayor diámetro, es lo mismo, se puede hacer algo similar con una columna se apoya en una base. Baja la carga de la columna y se distribuye de alguna forma a la base o columna de mayor diámetro que tengo abajo. Y debido a que esta área es menor que esta, va a pasar lo mismo. Para que esta carga se distribuya, tendría que hacer isostáticas y tener una pinta de ese estilo. O lo puedo simplificar a un sistema de bielas y tensores de este estilo. Acá tendría en realidad una biela de compresión que no calculamos porque si esto es hormigón va a cumplir. Y simplemente calculamos las tracciones Z que aparecen ahí usando trigonometría. Como este es un elemento circular, tengo que plantear trigonometría, pero integrando en polares, o sea, teniendo en cuenta que esto está distribuido alrededor de pi, pero la idea es la misma, o sea, tengo una carga que se inclina, calculo este z que es función de tita y lo integro en tita para ver cómo me quedarían las tensiones, o también se puede calcular de esta manera, en vez de verlo de costado, lo veo en planta, y me imagino cómo serían los cambios de esas tensiones para calcular las fuerzas estas generadas. No me voy a poner a hacer... No es relevante calcular cómo calcular el Z, eso es cuentas y trigonometría en estos casos, pero se puede usar entonces Sine-Venant para calcular armaduras de bases o de columnas que entran en elementos más grandes. Es pensar cómo se distribuyen los esfuerzos y en función de cómo se distribuyen los esfuerzos, calcular las armaduras de la base. Otro ejemplo es el caso de una viga pared o una viga de gran altura. Esto lo había hablado en algún momento, me parece, pero cuando tenemos una viga, esto lo simplificábamos a una barra y decíamos que, vamos a poner una carga para saber qué hacemos, P por L sobre 4 es el momento, y después conociendo el momento calculo la armadura usando lo que uso siempre, pero para hacer estas cosas estoy asumiendo que es una barra. Cuando tengo una viga de gran altura, esto ya no es una barra. Y si hago eso y calculo la viga de gran altura como si fuese una viga normal, estoy... se me fue la palabra para lo contrario es sobredimensionando. Estoy dimensionando de menos. ¿Cómo se dice? Subdimensionando. ¿Subdimensionando se dice? ¿Existe una palabra para subdimensionar?
Coloquialmente sí, pero no sé si está bien decirlo así. Y suena muy, muy extraño al oído. Pero bueno, estoy subdimensionando, vamos a decirlo. Subarmando por ahí, de última. ¿Cómo? Subarmando, no sé. No sé, me suena todo muy extraño. Estoy poniendo la armadura de menos. Entonces, siempre que tienen una viga que la ven a ojo y no parece una barra, no usen la misma fórmula o métanle más por las dudas. Y si la quieren calcular bien, o sea, si es una viga pared en serio, una forma de calcular vigas paredes es justamente usando esto es envenenante. O sea, si esto es extremadamente largo, en altura, saben que va a haber cierta distancia donde de acá para arriba va a ser constante y siempre les va a importar de acá para abajo. Entonces, cualquier caso de cualquier viga pared de cualquier altura, lo único que les importa es este tramo de la viga pared. Entonces, independientemente de la altura, cortan a una distancia A por A. Si vale, obviamente, si la altura total vale menos que el ancho, esto no vale, tendrían que buscar el caso particular ese. Pero bueno, si la altura total es mayor que el ancho, agarran más o menos el tramo de A por A. La parte B está comprimida uniaxialmente, entonces no requiere mayores dimensionamientos y estudian cómo sería el caso de bielas y tensores para esto. Nuevamente, si hacen un bielas y tensores demasiado furioso y hacen así, eso no va a andar bien, entonces hacen algo un poco más conservador y dicen biela, biela, inclinan y para lograr esa inclinación, acá aparece una biela y acá aparece una tracción. Y lo mismo del otro lado si lo quiero dibujar. Estas dimensiones que les pongo ahí en pantalla son valores usuales para tomar esto. No son los reales, pero ya buscando soluciones analíticas de estas cosas, se puede encontrar que más o menos, para simplificar, esta biela está a 0,1 de la altura o del ancho total, mejor dicho, y el tensor está a 0,1 del ancho total y la biela está a 0,6 del ancho. Hacen ahora de vuelta trigonometría con esto y conociendo la carga pueden calcular Z y pueden calcular armaduras. Y es una forma simple de calcular armaduras. O sea, una vez que tienen Z, Z dio el área, armadura. Que nuevamente, calculan la armadura y esa Z no la ponen, esa armadura, no la ponen acá, tengo que volver un montón para atrás, tal vez lo tendría que haber dicho antes, porque yo acá calculé esta Z en este lugar, pero esto se está curvando en todo ese ancho. Entonces, acá en todo ese ancho tengo tracción. Mientras mayor es la curvatura, mayor es la tracción. Entonces, probablemente acá tenga la mayor de la tracción, pero tengo tracción en todo este tramo. Si le pongo únicamente una barra acá, se me va a fisurar acá. Entonces, hago esto de bielas y tensores y después reparto más o menos en la altura para que no se me fisure la viga pared. Obviamente, así como puedo hacer bielas y tensores sencillo, puedo buscar relaciones analíticas para esta solución. Y, por ejemplo, las tablas de Kalmanok, hay otras tablas de otra gente, les da la distribución de tensiones para el caso elástico con todas las linealidades. Esto no es la distribución de tensiones reales de mi viga pared. Tiene metidas un montón de hipótesis, como siempre. ¿Es más correcto que bielas y tensores? Sí, pero sigue teniendo errores. Entonces no es que hago esto y digo, no, ¿para qué vas a usar bielas y tensores si tengo la solución real? Esto no es la solución real. Y por eso es casi tan válido bielas y tensores. Va a ser una mejor aproximación, pero van a seguir siendo aproximaciones. Y este es el caso de distribución de tensiones para una viga muy alta. Es decir, acá me da la parte comprimida y acá me da la parte traccionada para una viga muy alta. Si la viga es
menos alta queda de este estilo. O sea, si es muy alta, fíjense que la parte de arriba ni se entera. Va a haber cierta altura, donde a partir de ahí ni se entera. Si la viga es más petiza, va a estar toda comprimida. Y si la viga esta empieza a tener pinta de viga, esto va a ser cada vez más una recta. Entonces, en función de la altura van calculando cosas y cuando llegan a cierta altura ya Kalmanov ni se preocupó, porque si metes más altura, bueno, de ahí para arriba vale cero. Entonces, depende de las dimensiones, pueden buscar en tablas cómo son las tensiones de tracción y de compresión del caso particular. ¿Preguntas de esto? Y hago un último comentario. Esto lo digo porque me pasó. Cuando recién me había recibido, yo tenía que trabajar en un lugar, una empresa que hacía mucho cálculo estructural y mucho puentes. Entonces tenía que calcular muchos puentes y me gustaba meter cosas en un programa de elementos finitos y modelaba el puente, como modelaba la mayoría de la gente, modelo la columna, modelo los pilotes, meto todo esto en un programa genérico de elementos finitos y ese cabezal lo modelo con un elemento de placa. Para intentar modelarlo, lo más común es intentar modelarlo con un elemento de placa. Entonces, si veo esto en planta o en una especie cuasi 3D mejor, apoyaban las columnas en este lugar y después tenía mis pilotes. No sé cómo es mi cabezal, dibujo cualquier cosa. Como esto lo modelábamos con elementos finitos, de acá le pedía ese elemento de placa o de cáscara, no sé qué están utilizando. ¿Cuánto vale el momento? Que da momentos por unidad de superficie porque es un modelo de cáscara, pero bueno, este momento te da el momento, con ese momento lo quería usar para modelar, para dimensionar armadura. Y es muy común que la gente antes haga tipo bielas y tensores. Calculaba esta fuerza, calculaba una bielita ahí. Y entonces con esas bielas y tensores, y calculaba el tensor, y dimensionaba armadura con esto. De esto calculaban armadura. Y se seguía usando bielas y tensores por más que existan elementos finitos que te dice el momento, y lo metés y calculás armadura. ¿Alguien se da cuenta por qué esto no está bien? O sea, claramente esto no está bien porque es una aproximación. Pero en mi mente joven creía que esto era mejor. ¿Alguien se da cuenta por qué eso no es mejor? Estamos haciendo lo mismo que con la vía de gran altura. Ese elemento de shell probablemente no esté tomando bien deformaciones por corte. Por más que llega a haber, no es muy común, pero hay programas que tal vez tienen algo para modelar deformaciones por corte, no lo hacen de la mejor forma. Entonces es como, vuelven al caso de estar calculando una viga de gran altura como si fuese una viga normal. Y van a estar subdimensionando la armadura del cabezal. Entonces no es más correcto y les da una solución del lado de la inseguridad. Porque el elemento de cáscara, la mayoría de los elementos de cáscara están basados en, son elementos para pequeños espesores, obviamente no todos, tienen que saber qué están haciendo. Pero si tienen un programa muy normal, probablemente sea para pequeños espesores. Les va a dar un momento para pequeños espesores y van a calcular una armadura que era válida para pequeños espesores y esos cabezales suelen ser muchas cosas, pero nunca son una placa de pequeño espesor, porque son bastante altos y estas distancias son bastante chicas. Entonces, esa forma de dimensionar armaduras no suele dar bien. Y bielas y tensores suele dar una mejor
aproximación, depende de cómo están haciendo esto, a la armadura de estas cuestiones. Tienen que hacer bielas y tensores en una especie de 3D, ¿no? Porque esta carga ahora se distribuye en 3 direcciones. Pero es la misma historia, piensan un poco eso y calculan bielas y tensores. Entonces, por eso esto ya no es Feynman, esto es simplemente intentar justificar por qué bielas y tensores no es simplemente inventemos cosas, es algo que es útil y muchas veces intentar meter modelos numéricos sin saber lo que estamos modelando termina siendo contraproducente. Cuando empecé a hacer esto, creo que fue el segundo proyecto en el que estuve, mi jefe mirándome un toque mal, después obviamente tenía un buen jefe que se me siente a explicar todo esto, pero se espantó un poco cuando vio que quería dimensionar de esta manera. Bueno, bielas y tensores es útil y una forma de pensar bielas y tensores es apoyándonos en Feynman para pensarlo un poco mejor. Perdón, Felipe, ¿Preguntas de esto? Sí. Programas, no sé, por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza el CIPE, que tiene el módulo particular de losa apoyada en terreno, por ejemplo, como para decir platea. No sé lo que hace el CIPE. El CIPE, perdón que no sé qué iba la pregunta, pero la verdad que no sé qué hace el CIPE, tendría que ponerme a leer el manual del CIPE y si vos querés dimensionar con el CIPE, te recomiendo que te pongas a leer el help y manual del CIPE. Sí. Pero en general el CIPE le mete un montón de coeficientes de más. Asumo que algo hace o lo calcula bien, difícilmente lo calcula bien. Lo que sí es más probable es que sepa que si lo calcula de esa forma le pone 30% de menos, entonces le agrega un 35%. Ok. Eso sí es bastante posible. De leer bien el manual y ver qué es lo que realmente hace. Sí, eso es... No, pasa que una imaginaría por ahí que, como el módulo particularmente para eso. No. Probablemente esté haciendo algo razonablemente bien. Si querés dedicarte a eso, te recomiendo que sepas lo que está haciendo. Si lo vas a hacer una sola vez para un edificio de propiedad horizontal, y no le vas a pifiar por mucho, no va a haber grandes problemas. Si querés empezar a hacer cosas complejas o querés dedicarte a eso, sí, léete el manual, léete bien qué está haciendo y aprende un poco de eso. En principio, cada programa es algo distinto. Pero sí, en general el CIPE sobredimensiona por este tipo de cosas. Hay muchas cosas muy difíciles de calcular, entonces le mete un poco de más. Dale, buenísimo, gracias. Nada, por no contestarte la pregunta, básicamente. Bien, ¿a otra pregunta es semenante? Pasamos al siguiente tema, que serían lo que llamé teorías de órdenes superior. Para esto sí está un poco más vinculado a lo que venimos haciendo. Tengo una viga empotrada en un extremo con una carga horizontal y una carga vertical. Le quiero calcular el momento en el empotramiento y es P por L. Obviamente, falta indicar que esto vale L, pero vale P por L. No hay gran misterio, todos sabemos que el momento del empotramiento vale P por L. Eso se llama primer orden, porque no estoy teniendo en cuenta ninguna deformación de mi estructura. Lo que comúnmente se llama segundo orden es pensar, no, pará, vuelvo un segundo para atrás. En realidad, esta viga debido a P se deforma. Entonces, este punto está bajando y H lo tengo ahí abajo. Entonces, si quiero tener en cuenta esos desplazamientos, simplemente calculo W y ahora el momento vale, perdón, estamos acá, el momento vale P por L más H por W. El menos es porque, bueno, en este caso particular se restan, pero en principio ese H, esa fuerza horizontal, empieza a generar momento. Y esto es lo que se llama segundo orden, más o menos. Y acá empezamos a tener diferencias de nomenclatura. Pero bueno, cuando hacemos segundo orden empezamos a tener en cuenta estas cosas. Agregamos estos desplazamientos y volvemos a calcular el equilibrio en la posición deformada y por lo tanto perdimos la linealidad estática.
esta linealidad era calcular el equilibrio en la posición original. Si empezamos a calcularlo en la posición deformada, perdemos la linealidad estática. Y por más que hayamos perdido esa linealidad, a veces tiene solución cerrada y a veces no. Porque hay que ver cómo calculamos estos Ws. En este caso tiene solución cerrada, pero muchas veces la manera de calcular ese W es hago esto y calculo un diagrama de momentos, y ese diagrama de momentos vale P por L en el extremo. Conociendo el diagrama de momentos, integro el momento sobre EJ, que es la curvatura, 2 veces en ¿qué dimensión tengo que integrarlo? En X. Y esto me da W. O sea, uso el momento. Vamos a escribirlo. Esto es M de X. Estoy simplemente mencionando algo muy por arriba porque asumo que la gente recuerda cómo se calculan deformaciones. Pero para calcular los desplazamientos, para calcular la elástica esta, lo que hago es integrar el momento. Porque W segunda es M sobre EJ, o sea, la curvatura es M sobre J, integro 2 veces el momento, calculo W. Y ahora, conociendo W, evalúo esa función en L y tengo el desplazamiento ese extremo. Pero ¿qué pasó? Si yo digo que tengo un desplazamiento y quiero hacer segundo orden, ahora a este momento tengo que agregarle W en L por H. Y ahora tengo que volver a meterlo acá y me tiene que dar un nuevo W y tengo que volver acá arriba con un W2. Si tengo un W2, tengo que meter un W2 y ir acá y empezar a girar de esa forma. Y por eso, depende cómo lo calculo, puede ser un proceso iterativo. Calculo un desplazamiento, para ese desplazamiento calculo las nuevas solicitaciones, para esas nuevas solicitaciones calculo un nuevo desplazamiento, solicitaciones, desplazamientos, desplazamientos. Y eso se conoce comúnmente como P delta. Delta es porque voy calculando las cargas en esa posición deformada. Si es un proceso iterativo, tengo que iterar hasta que converja, es decir, hasta que un W es igual al siguiente W. Y es una manera de calcular segundo orden. Para casos sencillos no es necesario iterar, para casos complejos es necesario iterar. Pero bueno, calculo la posición deformada y voy a iterar. Bien, esto se conoce como segundo orden. Ahora, estamos calculando un desplazamiento asumiendo que ese punto se mueve únicamente para abajo. Este punto lo estoy corriendo para abajo. La realidad es que si la viga se deforma mucho y empieza a tener más desplazamientos, la viga gira en torno al empotramiento y no solo se deforma para abajo, sino que se deforma para el costado. Y eso sucede cuando tengo grandes desplazamientos. Entonces, ya cuando estoy en esta circunstancia, no puedo decir directamente que W' es el momento sobre J y listo. Tengo que agregarle complejidad a la cinemática y ahí es cuando perdí la linealidad cinemática. Esto sucede solo si los desplazamientos son grandes en función de las dimensiones de las estructuras, que es decir, se desplaza mucho, hay muchos giros, o sea, cuando le calcule el giro a esto, ese tita ya no va a valer 1 grado, va a tener un giro grande. Y cuando tengo estos casos, tengo que tener en cuenta cómo me cambia mi estructura. Acá lo intenté ejemplificar diciendo que la longitud ahora cambia, es decir, P ahora pasa a estar ahí. Y entonces el momento que hace P ahora es menor, porque ahora P está más cerca del empotramiento. Pero para poder lograr hacer esto, necesito alguna forma de calcular ese U.
que ya no es la fórmula usual. Porque si ustedes veían esa estructura con segundo orden, U valía únicamente H sobre A por L. O sea, si tengo linealidad cinemática, el desplazamiento axial es lo que hace el esfuerzo axial. Cuando perdí mi linealidad cinemática, el desplazamiento en U no depende únicamente del esfuerzo axial. Depende también de la flexión. Porque esto, cuando deforma, se va para atrás. O sea, todo el mundo lo imagina. De hecho, es muy gracioso porque yo doy clase también en estabilidad 2, que es la primera materia en nuestra facultad que ven deformaciones. Y en estabilidad 2 les das esta estructura a la gente y todo el mundo dice, no, pero este punto tiene que girar acá y se me tiene que cortar la barra. Y no ven otra cosa más que la barra se tiene que cortar. Y de repente cuando avanzás en la carrera y le hablas a un ingeniero con experiencia, te dice de una, no, el desplazamiento es esto, y dejan de pensar que el punto ese se te puede correr para el costado. Estamos tan maquinados en tener pequeñas deformaciones que a veces nos olvidamos que se nos puede correr para el costado, que es algo que vemos inicialmente y después perdemos. Y ahí vemos cómo la intuición claramente depende de nuestra experiencia. Pero bueno, si metemos grandes deformaciones, perdón, no deformaciones, si metemos grandes desplazamientos, tenemos que incluir esta parte de la cinemática y tenemos que complejizar nuestras relaciones cinemáticas. Y fíjense que ya no hablé de qué orden tienen estas cosas, porque ahí ya empezamos a tener lío. Hay gente que cuando hablan de P delta, intento ser P delta, hay gente que cuando hablan de P delta, hablan de tercer orden, sin modificar la linealidad cinemática. Y hay gente que habla de tercer orden cuando hacen no linealidad cinemática. Entonces, dependiendo del libro, tercer orden quiere decir cosas distintas. Entonces yo ya me rendí, no sé qué orden son estas cosas. Esto que estoy diciendo son grandes desplazamientos. Complejizo los desplazamientos y esto no es P delta, es grandes desplazamientos. Hay algunos programas que en P delta pueden llegar a hacer estas cosas. Entonces empiezan a ser difícil hablar de estas cuestiones. Y cuando alguien hace preguntas de qué es eso, la respuesta es no pongámosle nombres, expliquemos lo que está haciendo el cálculo o expliquemos lo que está haciendo el programa. Hay programas de elementos finitos que actualizan geometría. Si actualizan geometría, toda la geometría, hacen grandes desplazamientos. Pero si actualizan geometría únicamente en la dirección que creen que se deforman, no hacen grandes desplazamientos. Entonces hay que ver qué estamos haciendo. Grandes desplazamientos no son grandes deformaciones. Eso no necesariamente tiene una gran deformación. Gran deformación es ver qué pasa en epsilon. Y en los casos más sencillos, donde existen grandes desplazamientos sin haber grandes deformaciones, son las estructuras tensadas, cables y membranas. Si tenés que calcular una cubierta tensada, el techo del Estadio de La Plata, tenés que usar grandes desplazamientos. Necesitas un software que actualice eso y te calcule el equilibrio en la posición deformada, actualizándote la posición de la membrana. Porque vos cambiás el cable, te cambia un montón la geometría y te cambian las solicitaciones. Comentario importante, pero no sé si se dieron cuenta, si yo perdí la linealidad, perdí la habilidad de hacer superposición de efectos. Entonces, cuando calculo el techo del Estadio de La Plata, no puedo ver, bueno, a ver qué pasa por el peso propio, a ver qué pasa por el viento, lo sumo. No, tengo que hacer procesos de carga, porque ya no es independiente. Tengo que meterle el peso propio y después meterle el viento. A la posición con peso propio le tengo que sumar el efecto de viento, porque no es lineal, no puedo hacer superposición. Entonces, cuando hago estas cosas, tengo que ponerle el proceso constructivo o el proceso en que llegan las cargas. Primero pongo el cable, después le apoyo en la membrana, después lo ajusto, después me viene el viento, después le pongo la luz. Y es mejor que le ponga la luz antes del viento, después. Bueno, tengo que hacer tal vez más de un proceso de carga, pero tengo que hacer ese proceso porque no es lineal. Pero todo esto sigue siendo pequeñas deformaciones. Porque si yo tengo grandes deformaciones,
el área no es constante, el momento de inercia no es constante. Si mi cable tuviese grandes deformaciones, tendría que calcular cuánto cambió el área del cable, porque si aprieto mucho mi cable y realmente tengo grandes deformaciones, el área tal vez se vuelve más chica y tengo que tener en cuenta esa disminución del área porque genera tensiones más altas. Si tengo grandes deformaciones y me cambia la inercia, no puedo decir que sigma es m sobre EI. Porque KI, si estoy cambiando las dimensiones de mi perfil, eso sería grandes deformaciones. Y para hacer grandes deformaciones ya no podemos hablar de elementos estructurales. Tenemos que intentar modelar el sólido y deformar el sólido. Existen muy pocos casos donde se modela grandes deformaciones. Pero si, por ejemplo, hacen la construcción de perfiles que tienen un cacho de hierro muy caliente que meten por extrusión en un agujero más chico, tienen que modelar grandes deformaciones. Y en Techint existía, no sé si lo siguen haciendo, pero existía gente que hacía esos modelos para ver las tensiones residuales del proceso de manufactura de los perfiles. Hacían modelos que modelaban esas grandes deformaciones por ese proceso. Pero ya es un modelo más complicado. Pero bueno. Primer orden y segundo orden más o menos está claro. ¿Qué es tercer orden? Depende del libro. Lo que sí podemos hablar es de grandes desplazamientos, que es común. Es común. No sé si la palabra es común, pero existen varios casos en civil que hay grandes desplazamientos. Perdón a los mecánicos. Pero bueno. Tensores y membranas, grandes desplazamientos. Suelos, podemos llegar a tener grandes desplazamientos y tener que actualizar geometría. Y en mecánicos, cosas que plastifican, grandes desplazamientos, suele ser importante si plastifica, o sea, cuando plastifica en serio, no plastifica penitas. Cuando intentamos hacer estos procesos de manufactura o de enchapados, si alguien quiere modelar un enchapado, grandes desplazamientos. Si alguien quiere modelar el comportamiento de un neumático que se modela, la gente de FATE hace modelos de estas cosas, grandes desplazamientos. Realmente no grandes deformaciones. ¿Preguntas de esto? Y realmente, perdón a los mecánicos, porque esto es mucho más relevante para mecánicos. Los mecánicos tienen un montón de casos de no linealidades. Los modelos numéricos complejos suelen ser o mecánicos o gente que hace suelos y intenta modelar fractura. Bien, si no hay preguntas, avanzo sobre el último tema. ¿Ninguna pregunta? Último tema, que es una bolilla que está ahí perdida en el programa de la materia. Está medio separado a todo el resto, pero bueno, es una bolilla que está, entonces le voy a hablar para que sepan qué es, y la próxima vez que escuchen de variaciones, por lo menos entiendan por dónde va la cosa. Están viendo en pantalla algo que conocen hace mucho tiempo, que es una función simple. La función u depende de x, y si ploteamos u en función de x, nos da esa curva. Todo incorrecto, ahí vamos. Conocemos desde el primer año de la facultad o antes el diferencial, que es qué pasa si me muevo a un diferencial en dirección x. Es decir, conozco el valor de mi función acá, me corro un diferencial, que es correrse un poquitito en una dirección, en la dirección x, y me fijo que me corro un poquitito en x, aumenta un poco u. Y con eso puedo empezar a plantear un montón de relaciones, que por ejemplo, en ese lugar la pendiente es positiva, eso me habla de que el gradiente es positivo. Entonces, cuando hablo de diferenciales, busco la variable de la que depende y me muevo un poco en la dirección de esa variable. Esto lo podemos aplicar al espacio, si u depende de mi espacio, y por entonces cuando hablaba de tensiones, me moví un poquito en x y un poquito en y me decía cómo iba variando mis tensiones en el espacio. Pero no tiene por qué ser coordenadas de un espacio, puede ser cualquier cosa. Tengo una función
en función de cualquier variable y me fijo cómo cambia la función con esa variable. Y eso es cálculo diferencial. Tiene una función, la función depende de la variable y se mueven un poco en esa variable. Esto se puede llevar un paso más adelante y entrar en lo que se llama cálculo variacional. ¿Qué es? Yo acá lo que había hecho era, tengo un punto y me moví en una dirección. Pero, antes de poner el siguiente gráfico, lo que puedo tener es que, por ejemplo, como dijimos recién, sigma es un campo y depende de xy. Y tiene cierta función, depende de mi espacio. Epsilon es un campo distinto y depende de xy. La deformación de cada punto en mi espacio es distinta. Y yo podía calcular la energía, y la energía era sigma por epsilon. Y sigma era un campo y epsilon es un campo. Pero en definitiva, las variables son estas. Esta es una función. Es una función, no es una variable. Las variables son xy. Porque u termina dependiendo de xy. Si sigma depende de xy y epsilon depende de xy, la energía, este u me quedó bastante feo, pero bueno, esto es un u. Y lo que intenté hacer es que generalmente esos u le ponen doble línea en el costado. U depende del espacio. Entonces, en principio las variables son xy. Pero yo podría estar interesado en querer saber cómo varía u cuando varía sigma. O cómo varía u cuando varía epsilon. Entonces, puedo escribir mi u como función de sigma y de epsilon. Entonces, como que da la impresión de que u es función de u de sigma y de epsilon. El tema es que sigma no es una variable, es una función. Epsilon no es una variable, es una función. Esto, entonces, es una función u que depende de funciones. Cuando la función depende de funciones, se la llama funcional. Una función de funciones. Es simplemente eso. Epsilon y sigma son funciones, varían, pero yo puedo escribir al funcional u como función de esas funciones. ¿Se entiende esto? Y yo puedo hacer dos cosas con u. Si lo escribo de esta forma, podría pensar qué le pasa a u cuando cambio en dirección x y dirección y. Y ahí me estaría moviendo en un diferencial de x o diferencial de y. Puedo pensar qué le pasa a la energía cuando me muevo en x o me muevo en y. O podría pensar qué le pasa a la energía cuando me muevo en sigma y me muevo en epsilon. Y ahí no se llaman diferenciales, se llaman variaciones. La idea es la misma, pero no estoy fijándome qué pasa cuando me muevo un poco a la izquierda y un poco a la derecha. Me fijo qué le pasa cuando cambio una función entera. Y eso se llaman variaciones. ¿Se entiende la idea? ¿Alguna pregunta de esto? Mientras piensan esto, me dan un segundo que abro una ventana. Estoy arriba de todo y el calor sube. ¿Preguntas de esto? Bien, entonces un funcional es una función de funciones y una variación es cuando le aplico esta misma idea del diferencial, pero en vez de ser una variable, es una función. El diferencial es una especie de cuánto varía en x y en y, pero se llama diferencial. La variación es cuánto varía cuando cambio esa función. El diferencial es una d
en todos los idiomas, y la variación es un delta, que nuevamente cuando estudié todo esto, así como me equivocaba, todo mi cuaderno estaba mal, porque cuando hice tensorial no me daba cuenta que el puntito quería decir producto tensorial. Cuando empecé a estudiar estas cosas, no me daba cuenta que el D y el delta son cosas distintas y hay que tener cuidado. D diferencial, delta variación. Y aplicar una variación es la misma idea, solo que cuando lo graficamos en este gráfico es algo así. Tengo una función y ahora me fijo qué pasa cuando cambio un poquito la función, pero cambio la función entera. Entonces, esa variación de la función u es, voy de vuelta, la variación de u es función de xy, porque estoy variando mi función, pero la función tiene variables. Entonces, por eso es un poco más compleja la idea, pero la idea, como lo veíamos antes, es la misma. Nos imaginamos que esto eventualmente va a ser, esta función u va a ser función de algo, y lo podemos poner. La función u pequeña es función de una u más grande, y puedo escribir a la u grande como función de x, y ahí sería una función común, o a la u grande como función de u chiquita, y eso sería un funcional. Entonces, en el funcional, lo que era la variable x, para el funcional, la variable sería una función. Y cuando quiero hacer cálculo diferencial con estas cosas, no se llama diferencial porque no estoy moviéndome en una coordenada, estoy moviéndome en función de una función. Y eso se llama cálculo variacional. Dicho esto, el cálculo variacional es prácticamente lo mismo que un cálculo diferencial. O sea, si yo no les decía que cuando hablaba de que la energía era igual a sigma por epsilon y no les decía nada al respecto, ustedes hubiesen imaginado que esto era así, y si querían calcular la derivada de u respecto a sigma, hubiesen dicho, eso está mal escrito, tengo que escribir una en función del otro, ¿qué podemos hacer acá? Voy a un white mejor, que es más claro. Tengo u en función de sigma epsilon, como si no supiésemos cálculo lo que son funcionales ni lo que son variaciones, les decía esto. Lo que en realidad tenemos que hacer es, esto en realidad es función de una sola cosa, porque sigma es epsilon por e por epsilon, y entonces la derivada de u respecto a epsilon es 2 veces epsilon e. Estoy haciéndolo tensorialmente horrible, pero bueno, no quiero gastar tiempo en dar productividad tensorial, pero básicamente esto les parece razonable. Si queremos ser matemáticamente correctos, esto no son derivadas, son variaciones. Entonces, la variación de u respecto a epsilon es esa cosa. Y entonces la variación de u es 2 veces epsilon e variación de epsilon. Y la idea es la misma que con diferenciales, solo que tenemos que mencionar que las funciones son funciones de funciones. Y por eso ponemos el delta. Porque las variables, nuestro sistema de coordenadas es x y z. Estas son las coordenadas, entonces diferenciamos respecto a las coordenadas, variamos las funciones, si las queremos variar. Diferenciamos esto y el resto hacemos variaciones. Se puede explicar esto mucho más formal, la idea generalmente es esa. Cálculo variacional es algo que les encantó a muchísimos ingenieros durante muchísimos años y que los matemáticos le escapan de todas las formas porque es bastante desprolijo matemáticamente. Hay formas de hacer lo mismo sin meternos en todo esto, haciendo lo que hacen los matemáticos, de decir, bueno, tengo una
función y le aplico un epsilon pequeño. Y listo, no hay que meterse en variaciones. Pero por una razón, a los ingenieros les encantó y hay un montón de libros que están todos expresados en función de cálculo variacional. Mucha teoría de elementos finitos en cálculo variacional, cosas de análisis de dinámicas con cálculo variacional, porque tiene ciertas utilidades y tuvo un momento en la historia en que era bastante usado. Últimamente se está dejando usar y los últimos libros los explican más matemáticamente con otras cosas. Pero bueno, esto es cálculo variacional y se puede aplicar a cualquier cosa. Y pueden ver variaciones de funciones de esta forma. En particular, y nuevamente únicamente porque estaba en las bolillas del temario, se usa para demostrar el teorema de los trabajos virtuales. El teorema de los trabajos virtuales se puede demostrar usando principio de conservación de la cantidad de movimiento, no de energía, aplicando estas cosas, es decir, tengo un campo de desplazamiento. El campo de desplazamiento digo campo porque es función de x, y. Calculo un desplazamiento admisible haciendo variar mi desplazamiento. Es decir, a mi desplazamiento original, a ese campo, le aplico una variación y calculo un campo variado. Y puedo demostrar que cuando aplico esa variación, los trabajos son, el trabajo interno es igual al trabajo externo. Meto ecuaciones de equilibrio o conservación de la cantidad de movimiento. Si se fijan, justamente esta pinta tiene una pinta muy parecida a lo que hacen cuando hacían equilibrio. Y aplican una variación a estas cuestiones. Y, como dice acá, utilizando el principio de la cantidad de movimiento, pueden llegar a esta expresión. Me estoy saltando totalmente la demostración porque me parece que no es necesaria, pero lo que pueden demostrar es esto, y básicamente esto de acá es el trabajo de las fuerzas externas, y esto acá es el trabajo de las fuerzas internas. Es demostrable y se suele demostrar usando cálculo de variaciones. Se suele demostrar nuevamente es porque se puede demostrar de otras formas, pero se suele demostrar de esta manera. El detalle matemático sería demasiado engorroso para meternos, pero bueno, buscamos fuerzas exteriores, fuerzas interiores, aplicamos variaciones y llegamos a esta expresión. Comentario al margen, como dije recién, los matemáticos hacen lo mismo simplemente multiplicando por una función incógnita y listo. No es necesario el cálculo de variaciones, pero es muy común. Y cuando hacen esto, se dan cuenta que el teorema de los trabajos virtuales es válido para cualquier cosa que le pongan, porque lo único que hicieron es usar el equilibrio. Aplican la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, hacen cuentas y llegan a esta expresión, sin meternos en relaciones constitutivas, sin meternos en linealidad cinemática. Y entonces se puede mostrar que es válido para cualquier material, elástico o no, lineal o no, y también es grande para grandes desplazamientos, grandes deformaciones, es decir, no linealidad cinemática y no linealidad de deformaciones, con el detalle que esto es válido, pero la variación sigue siendo una variación. Y así como el diferencial es una cosa muy chiquitita, la variación de U es un cambio muy chiquitito. Entonces, la variación es por definición algo pequeño. El principio es válido para cualquier cosa, pero hay que ver qué metemos acá. Esta variación debe ser algo muy pequeño. Y después, esto se suele usar hablando de un sistema equilibrado y una deformación virtual. En este idioma tengo un sistema que está en equilibrio y habla justamente de fuerzas volumétricas, tensiones y fuerza de superficie. Tengo un sistema que está en equilibrio y a ese sistema le pongo una variación en sus campos cinemáticos, deformaciones y desplazamientos. Y puedo demostrar que ese sistema que estaba en equilibrio, luego de esta variación, conserva esta igualdad entre trabajos.
Entonces, eso que le estoy variando, que después llamábamos deformación virtual en muchas materias, esa cosa debe ser pequeña porque la variación debe ser pequeña. El sistema equilibrado puede ser plástico, puede ser no lineal, pero la deformación virtual no. La deformación virtual debe cumplir con las linealidades porque estamos hablando de pequeños desplazamientos. El problema es que en muchas materias no explican esto de esta manera y entonces mezclan qué es una deformación virtual, qué es un sistema equilibrado, de dónde vienen todas las cosas, que como es elástico lineal no te importa nada y por eso termina mezclándose cuáles son las restricciones, pero en principio el teorema de los trabajos virtuales vale para cualquier material siempre y cuando aplique variaciones pequeñas, porque son variaciones. Esto se complejiza más todavía porque justamente estamos hablando de trabajos, y este es el último comentario, les prometo, y no, si esto es lineal, esto funcionaba de esta manera, y este era U, y este era W. Pero si esto no es lineal, esto hace eso, y esto es U, perdón, es muy difícil borrar acá, dame un segundo. Bien. Ahí vamos. Eso es U y eso es W, y acá esto es U, y esto es W. Si es lineal es esto, si es no lineal nos pasa esto, si es lineal U es igual a W, si es no lineal U es distinto de W. Entonces, cuando es no lineal tengo que tener el cuidado adicional de ver cuál estoy calculando y no calcular y no mezclar lo que hago, porque esos dos trabajos, la energía interna y la energía interna complementaria, son distintos. Y eso agrega un cuidado adicional cuando quiero empezar a hacer trabajos, porque tengo que tener cuidado de cómo estoy calculando el trabajo. Ya no vale sigma por epsilon y le meto un medio. Tengo que empezar a integrar estas funciones. No es un medio de sigma por epsilon. Sigue valiendo estas igualdades, pero empieza a complejizarse cómo calcular esos trabajos. Pero bueno, eso es el teorema de los trabajos virtuales, que se suele demostrar usando cálculos de variaciones. Medio suelto en la materia, pero bueno, estaba la bolilla y esta es la manera formal de explicarla sin entrar en detalles.